Aristóteles, uno de los genios más poderosos que han brillado sobre la tierra, llamado el príncipe de los filósofos, nació en Estagira el año 384 a.C. y en sus primeros años se aplicó a la medicina y a las ciencias naturales. A los 22 años de su edad pasó a Atenas y se hizo discípulo de Platón, asistiendo a su academia por espacio de 20 años. Hacia el año 343, el rey Filipo de Macedonia le rogó que se encargase de la educación de su hijo Alejandro el Magno. Aristóteles acompañó a su discípulo en sus primeras expediciones y después volvió a Atenas y abrió su escuela en un paseo de la ciudad llamado el Liceo. A la muerte de Alejandro se vio acusado de impiedad y ateísmo y tuvo que huir de Atenas, queriendo, según decía, evitar a los atenienses, ya manchados con la muerte de Sócrates, un nuevo atentado contra la filosofía. Fue a establecerse a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió poco tiempo después, en el año 322, a los 62 años. Fue muerte natural, por más que algunos autores dicen que se suicidó y otros que murió envenenado. Aristóteles es el genio más vasto de la antigüedad, gran observador, espíritu analítico y generalizador, talento universidad, el más metódico y abrazó todas las ciencias conocidas en su tiempo y creó otras nuevas. Sus escritos forman una especie de enciclopedia y durante muchos años y siglos fijaron los límites del ser humano. La lógica, la psicología, la retórica y la poética recibieron de él por primera vez su forma científica. La física, las matemáticas, la metafísica, la moral y la política fueron reducidas a un cuerpo compacto de doctrina. La fisiología y la zoología son creaciones suyas. El principal mérito de Aristóteles fue haber dado a la ciencia una base firme y sólida. Confucio, filósofo teórico social y fundador de un sistema ético. Este pensador fue el propulsor de una doctrina llamada confucianismo. Nació en el pueblo de Khufu, en el antiguo estado de Lu, actual provincia de Shandong. A los 50 años comenzó sus enseñanzas. Confucio pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre los autores clásicos. Falleció en Lu y fue enterrado en Khufu, Shandong, en el año 479 a.C. Aportaciones. Basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central, el Ren, Yen, que es la virtud de la humanidad y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Frases filosóficas. Debes tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. El que domina su cólera domina a su peor enemigo. Algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Cometer un error y no corregirlo es otro error. Aportaciones en ejemplos de la vida cotidiana. Si somos tolerantes, bondadosos, amamos al prójimo y tenemos respeto a los mayores, tendríamos una sociedad próspera, siempre. Y cuando estas relaciones las mantengamos en plena armonía. Pitágoras nació en la isla de Samos, alrededor de 580-500 a.C. Fue astrónomo y es considerado miembro del periodo cosmológico junto a los milesios. Su formación se realizó en la escuela de Mileto. Pitágoras es considerado un sabio. Emigra al sur de Italia, a Crotón, hoy Crotona, donde fundó su escuela pitagórica. Aportaciones.
Descubrió varios teoremas que son la base de la geometría actual. El más conocido es el teorema de Pitágoras, que dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Postulados filosóficos. Establece los términos de filósofos y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal que es regulado por una serie de leyes. Elige un principio constitutivo de todas las cosas, es el número, siendo así que las matemáticas son las bases de la creencia física y natural. Frases célebres. No hay necesidad que tengas nada. Naciste sin nada y sin nada te irás. Aplicaciones de sus aportes en ejemplos de la vida cotidiana. El teorema de Pitágoras es usado en la geometría actual. Lo vamos empleando en la escuela. Buda, el iluminado o el despierto, vino al mundo alrededor de 563 a.C. en Kapilavatthu, en el actual Nepal, y murió en el 484 a.C. en Kusinara, es decir, 3 años antes del nacimiento de Protágoras y 2 décadas largas antes del de Sócrates. Cronológicamente es por tanto contemporáneo de los filósofos presocráticos, si bien su pensamiento y su propia vida presentan más paralelismo con el pensamiento y la vida de Sócrates, aunque el budismo al que dio origen es más una religión que propiamente una filosofía, no deja a este de conducir doctrinas de interés filosófico. Al igual que Sócrates, Buda no dejó obra escrita, sino que sus enseñanzas se fueron transmitiendo oralmente a través, en primer término, de su discípulo Ananda, hasta formar con el tiempo una amplia colección de escritos conocida como Tapitaka, es decir, los 3 cestos. La filosofía eminentemente práctica de Buda parte de la constatación del dolor de la vida. La existencia humana se compone del sufrimiento de la vejez, la enfermedad y la muerte final. Este sufrimiento está causado por la sed de existencia que reside en todo individuo humano. La meta de la reflexión y de la acción no puede ser otra que salvar al hombre de este sufrimiento. La liberación la cifra Buda en la eliminación de la causa que lo provoca, la sea de la existencia que ha de verse extinguida, aniquilada en el nirvana. Esta doctrina budista se condensa en las 4 verdades nobles contenidas en el célebre discurso de Benares, que Buda pronunció ante un grupo de discípulos. 1. La existencia es dolor. 2. La causa del dolor es la sed de existencia. 3. El dolor se elimina aniquilando la sed de existencia. 4. La ley Dharma, con 8 estadios para la eliminación del dolor. El nirvana es una especie de apatía, de ataraxia estoica, un serenamiento o apaciguamiento de la pasión que conduce a un estado de paz y sabiduría, a una vida despejada del poder y la riqueza como la de Sócrates, con el que también comparte Buda el procedimiento dialéctico. A través del diálogo con los discípulos se hace llegar a estos a la verdad, que es como que una especie de iluminación, de alumbramiento mayéutico. Al igual que Sócrates, se refiere Buda, el iluminado, a una especie de voz interior que lo guía por la senda correcta. La doctrina budista le fue revelada, de hecho, según propia confesión, en una noche de iluminación. Como Sócrates, murió Buda envenenado y empleó los últimos instantes de su vida pronunciando bellos discursos ante los discípulos que lo rodeaban. La tradición recoge como la última de sus frases: todas las cosas perecen, luchad sin tregua.
Heráclito de Éfeso, 550 a 480 a.C. Fue otro de los grandes filósofos que favorecieron el inicio de la filosofía en Grecia, junto al grupo de Mileto. Consideró que el origen del universo no se centraba en el pensamiento religioso o explicaciones que daban los dioses del todo. Por el contrario, consideraban que el hombre por sí mismo podía explicar todo cuanto acontecía a su alrededor. El cambio fue una de las cuestiones que más impactó a Heráclito y como veremos su pensamiento gira en torno a dicha idea. Fue considerado también uno de los primeros físicos de la historia por colaborar con sus teorías sobre la física. El cambio como principio de la realidad. Todo este movimiento, todo cambia de una forma constante. Lo que es en este momento nunca más lo volverá a ser y lo que fue en su momento nunca más lo será. Existen los contrarios de los que surge la realidad. Lo frío se calienta y lo caliente se enfría. Así explica el movimiento del universo. En el conocimiento, si todo se encuentra sumergido en un cambio permanente, se ha de reconocer que todo está sometido al devenir. La realidad es cambio. Esto le lleva a distinguir entre lo que podemos conocer de las cosas frente a que las cosas son verdaderamente. El logos. El logos en la filosofía de Heráclito es la unidad que permanece viva mientras se produce la lucha entre los contrarios. Es la ley que establece dicho cambio como principio de orden en el universo. El cambio es lo normal, es el orden. El logos es lo que explica la necesidad de ese cambio. En el fuego. Toma el fuego como el ejemplo más exacto del devenir. Simboliza la lucha de elementos. No es el eje para el Heráclito, sino una realidad de carácter poético que explica la vida y la muerte. Parménides. Nació en Elea Magna, Grecia, en el año 540-470 a.C. En ese lugar fundó su escuela. Fue un filósofo de gran personalidad. Es considerado el más sabio de su tiempo. Fue discípulo de la escuela pitagórica. Transmitió siempre la imagen de sabio que actuaba incólume a través de todas las pruebas con voluntad y disciplina. Aportaciones. Su intención es establecer una clara distinción entre la razón y la sensación. Estudia al ser en cuanto a ser, no en cuanto a su apariencia. Método del conocimiento. Antepone la intuición y la razón a los sentidos. Postulados filosóficos. El ser es idéntico a sí mismo y siempre es idéntico a sí mismo. Ayer lo fue y mañana lo será, y por lo tanto no puede tener cambios. El ser es inmóvil, porque a cualquier parte donde pudiera ir, ya está allí. El ser es finito, porque lo infinito es incompleto, y al ser no le falta nada. Es completo y lo perfecto, la plenitud total. Frases célebres. Nada cambia, todo está inmóvil. Los sentidos te engañan. No te dejes llevar por tus ojos ni por las palabras. En el fondo nada cambia. El ser no cambia porque es idéntico a sí mismo. Si cambiara no sería idéntico a sí mismo. El ser lo llena todo. Está en todas partes y no puede haber un pensar respecto de él. Porque el pensamiento es idéntico a lo pensado. El ser es el pensamiento. El ser es la existencia. Pensamiento es igual a la existencia.